Bien, hermanitos, Señor les bendiga a todos. Doy gracias al Señor por esta bendición que nos concede de estar en su divina presencia. Quiero decirle que tenemos un Dios que es bueno, que es grande en amor y en misericordia. Gracias al Señor que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hemos sido fortalecidos, guiados por el Espíritu Santo y seguimos siempre firmes, prevaleciendo en el llamado que tenemos. Gracias al Señor, que también me permite poder saludarlos. Sean bendecidos todos nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo Jesús, también a nuestras familias, nuestros amigos. Dios les bendiga, siempre recordando de que Jesucristo vino a esta tierra enviado por el Padre para dar su vida en la cruz y así dar vida eterna. Por eso es que puedo decir con gran seguridad, con esa convicción, esa certeza, que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es rico en misericordia, y en base a la misericordia es que el Señor pues cargó la cruz, fue allá al Calvario para dar su vida y así derramar su sangre. Por eso dice la Santa Escritura que fuimos comprados a precio de sangre. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Qué bueno, hermanitos y hermanas, vamos a meditar en la palabra del Señor. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias, el primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Queremos que el Señor hable a cada uno de nosotros, que deje el consejo divino. Como hijo de Dios, como pueblo de Dios, siempre recuerde que necesitamos que Dios nos hable, que su palabra sea de bendición para nosotros, y también extendiendo este consejo, esta palabra para los amigos que puedan estar escuchando este mensaje. Gracias al Señor. Capítulo 3, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Versículo 19 en adelante. Capítulo 3, primero de Samuel. Versículo 19 en adelante. Leemos toda la palabra del Señor, hermanitos, hermanas. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra en ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a darle gracias al Señor y levante sus palabras, hermanos, hermanas, amigos, que quiere Dios que Dios le hable. Levantemos nuestra oración. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por esta bendición preciosa, hermosa que tenemos de venir ante tu divina presencia. Señor, queremos disfrutar tu palabra, del consejo divino. Sé que es el propósito tuyo, bendecirlos con el consejo. Gracias, Padre, Espíritu Santo, ministranos, Señor, hazme instrumento en tus manos para la bendición de los tuyos. Gracias te doy, Señor, porque sé que esta palabra hará fruto en cada vida, en cada alma. En el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Jesús, gloria a Dios. La lectura que hemos tenido, hermanos, se trata del profeta Samuel, un hombre que Dios lo llamó, Dios lo apartó, y gracias al Señor que según las Escrituras fue un gran siervo, que aún dice que los hombres, cuando este profeta llegaba a unas ciudades, tenían temor. Dice, viene el profeta, y a saber qué palabra trae, a saber qué juicio trae, porque esos hombres eran tremendos, hermanos. Esos hombres tenían una comunión con Dios, con el Señor, que, Dios mío, qué bueno, qué precioso poder palpar estos hombres, ¿no? De llenos de fe, llenos de una confianza, de una seguridad. Pero así es el Señor obrando, así el Señor es que viene obrando. Y la meditación, hermanos, el tema sería: y Samuel creció y Jehová estaba con él. Así es el tema. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Gloria sea al Señor, gloria a Dios. Y en verdad que nosotros, hermanos, necesitamos la presencia del Señor, necesitamos la presencia del Señor. Así como Jehová estuvo con Samuel, así queremos que también el Señor esté con nosotros. Pero
para que el Señor esté con nosotros, usted sabe que implica muchas cosas. No es que solamente vamos a levantar nuestra palabra y decirle, Señor, esté conmigo, y nuestra vida tiene que estar conforme a la voluntad de Dios, para tener su presencia, para tener su guianza, para tener su amparo, para tener todas las cosas que fortalecen nuestra vida. Fíjese, hermanitos, que viendo la vida de Samuel, cómo surge Samuel, bueno, es por la buena voluntad de Dios, ¿no? Por la buena voluntad de Dios. Recuerde de Ana, que una mujer estéril, no tenía hijos, y a causa de eso, pues, ella tenía una vida llena de congoja, llena de lamento, es decir, que lloraba y angustiada, y no comía. Entonces, fíjese que si no comía, quiere decir que era una situación tan difícil, pero que gracias al Señor, ¿no? Que como una sierva, como un siervo, nosotros sabemos el lugar a donde vamos a ir para resolver nuestras necesidades. Ana sabía que tenía que ir al templo a buscar el amparo, a buscar la ayuda, a buscar la solución a su necesidad. Ya una vida como la vida que tenía Ana, yo creo que si era una vida que había perdido hasta el sabor de la comida, eso quiere decir que no era tan fácil lo que Ana estaba viviendo. Una vida llena de amargura, una vida amargada, de angustia, de dolor, de llanto, de congoja. Entonces eso no es vida, y si es vida, pues es vida indeseable, no indeseable, porque cada uno de nosotros siempre anhela la buena comodidad, anhela la paz, anhela el gozo de tantas cosas que siempre hay para disfrutar en esta tierra. Pero Ana no tenía eso, ¿no? Aunque tenía su hogar, tenía su esposo, pero ahí había un conflicto a causa de que ella no tenía hijos. Pero mire, gracias al Señor, ¿no?, que Ana va al templo, y esto es lo que nosotros queremos aprender, hermano. Hay dos enseñanzas aquí en esta porción que vamos a leer. Uno es de Ana y el otro es de Samuel. Ana, como le decía, estaba muy acongojada. Me imagino que desde la mañana que se levantaba, ahí en su hogar era un desastre. Un pleito, un conflicto con la otra muchachona. Y era natural porque la otra tenía hijos con el Cana, y Ana no. Entonces la otra se sentía la jefa, la que manda más, y la propia, que era Ana, pues estaba en problemas, porque no tenía hijos. Entonces eso era lo que a ella le traía la amargura. Entonces la otra se burlaba. Quizás la tenía a Ana como esclava, la mandaba a hacer mire, vaya aquí, vaya allá, y en son de burla. Entonces, eso, Ana quiso buscar la solución y se va al templo. Fíjese bien que se va al templo. Ahora, cuando ella llega al templo, llega amargada, llega compungida en su corazón, un dolor, una angustia a tal grado que, fíjese, hermanito, hermana, la densidad de su angustia, de su dolor, así era, esa misma densidad de angustia y dolor, así era la densidad que ella entregaba su vida al Señor. Buscaba la solución, buscaba el amparo. Me imagino que así como era el dolor que ella tenía en su corazón de lo que estaba pasando, así ella vino a la presencia del Señor con una vida, con todo su ser, a dejarlo a la buena voluntad de su Dios, porque dice que el sacerdote Elí la vio que solamente movía los labios, y así en la oración, en el clamor, y Elí dijo unas palabras, y
Y Ana le dijo, no, que no estoy borracha, lo que pasa es que estoy clamando a mi Dios, estoy compungida ante la presencia del Señor. Hermano, hermana, el único que va a conocer sus problemas, sus necesidades, es el Dios de gloria, es el Dios de gloria. A veces, hermano, el pueblo está acostumbrado a criticar, pero no conocen su dolor, no conocen su angustia, no saben qué es lo que usted está sufriendo. Pero qué interesa que los otros no sepan lo que nosotros estamos pasando, las angustias que estamos llevando. Lo único que nosotros tenemos que hacer es venir a la presencia del Señor, y aquel que nos entiende, aquel que nos comprende, Él nos va a dar la solución a nuestras necesidades. Gracias al Señor, porque fíjate que aparentemente el sacerdote Elí estaba haciendo como una oposición, estaba como haciendo estorbo, levantando una muralla, al decir las palabras, decirle que estaba ebria, estaba borracha. En eso entonces dice, digiere tu borrachera, y le dice a ella, no, imagínense si no era tan grave la angustia que Ana tenía. O sea, su rostro queda todo desfigurado, el llanto, el dolor que ella estaba expresando ante la presencia del Señor. Y es bueno, hermanito, hermana, es bueno. A veces nosotros quizás cometemos errores, vamos del hermano a llorar y a poner nuestra dolencia, cuando que usted no sabe si el otro está peor que usted. Nosotros tenemos que ir ante la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor, de ese Dios que nos entiende, de ese Dios que nos comprende. Si Él siempre está atento para recibirnos, para ayudarnos, hermano, hermana, Dios de gloria, el soberano Señor de los cielos y la tierra, Él no quiere que usted sufra o que siga sufriendo. Él no quiere que uno vaya con una carga en este mundo. Si para eso el Señor nos ha hecho libres, para eso el Señor venció en la cruz. Él dijo, consumado es, para darnos a nosotros, hermano, una vida agradable, una vida plena de abundancia, una vida de bendición, no así como la vida que tenía Ana. Ana tenía una vida, me imagino que esta pobre mujer se levantaba en la mañana llena de angustia, todo el día era desestimada, no la valoraban, se burlaban de ella, la otra era la jefa, le decía esto y la otra tenía que hacerle, pero Ana vino al lugar donde tenía que ir. ¿Encontró problemas? Sí, porque el sacerdote lo que le dijo no era para darle fuerza, para darle a ella ánimo a que buscara la presencia del Señor, sino que el sacerdote le dice, digiere tu borrachera, pero Ana eso no le importó. Ana no le importó. Lo que ella quería, llevarse la victoria, llevarse el triunfo, llevarse el favor divino de ese Dios de Israel. Ahora, a pesar, fíjese, hermano, por eso les decía que la enseñanza que vamos a tener es de Ana y de Samuel. A pesar de la angustia y el dolor que ella tenía, vino con la confianza y la seguridad que Dios le iba a contestar su petición. Miren, ella fue al templo, fue al lugar donde tenía que ir, Y ella va y dice que cuando termina la oración, que le había levantado su clamor. Yo creo que el Señor le habló a su corazón y ella sintió la victoria, porque dice que después regresa ya con gozo y comió. Y al tiempo después regresó ella con estas palabras y dijo, fíjese cómo dijo Ana, dijo, oiga lo que dijo Ana, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, y será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Ahora,
cuando el Señor le concede a Ana su petición, ahora, ¿sabe lo que hace Ana? Es que va en calidad de una mujer agradecida, que lo que Dios le había dado, hoy ella lo pone como ofrenda de agradecimiento, de que ahora ya ella es una mujer victoriosa, ha podido disfrutar la función de madre, un amor a su hijo. Eso es, hermano, grande de las grandes bendiciones de una mujer en un hogar, ¿no? Tener su esposo, tener su hogar, tener sus hijos, educarlos, criarlos, amarlos, protegerlos, ayudarles. Eso es una gran bendición ahora que tenía Ana. Ana lo que hace hoy, agradecida con Dios, con su Señor, viene y deja a Samuel, al niño, en el templo, porque lo dedica y lo dejó en el templo. Ahora fíjese que ya estando a Samuel en el templo, dice el capítulo 3 de este primer libro de Samuel, el joven Samuel, versículo 1, estoy leyendo del capítulo 3, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ahora, ya hemos visto que Ana recibió el amparo de Dios. Dios no lo desamparó, se movió a misericordia, le dio la solución a su necesidad y ahora Ana es una mujer victoriosa. Anda con gozo, con alegría, testificando lo grande y maravilloso que es Dios el Señor para Ana. Entonces, y creo que no debe haber solamente sido testimonio para su familia, sino que también para el vecindario, porque era una mujer estéril y ahora Dios le había concedido esa gran bendición a causa de la oración, porque dice, por este niño oraba y Jehová Dios me dio lo que le pedí, eso es lo que le pedía. Mire qué hermoso es Dios el Señor. Por eso que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible, hermano. Hermana, no hay nada imposible. Todo es posible para ese Dios que nos ha llamado, para ese Dios que nosotros tenemos. Ahora, vamos con Samuel. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Samuel, fíjese bien, por qué Samuel estuvo dentro del templo y a pesar, y esto es lo importante, a pesar de que tenía malos ejemplos de los hijos de Elí, él no fue influenciado? Oiga lo que le estoy diciendo. Los hijos de Elí eran perversos, impíos, y dice la Biblia, y no tenían conocimiento de Dios. Porque si ellos hubieran tenido conocimiento de Dios, no hubieran hecho lo que ellos hacían dentro del templo. Eran perversos, por eso, como dice, que eran impíos. Entonces ellos hacían y deshacían con las cosas del Señor. Su actitud de ellos era abominable al Dios de Israel. Entonces, si ellos estaban allí y Samuel estaba allí, entonces había la oportunidad de que Samuel hubiera sido influenciado por los hijos de Elí, porque recuerden que eran hijos del sacerdote. Pero aquí dice capítulo 3, versículo 1, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Los otros también han de haber administrado en el templo en presencia de Elí. Pero oiga, y esas son las cosas que impresionan y que llaman la atención. Y cosas que impresionan y que llaman la atención. Es que yo siempre he pensado, hermanito, hermana, que Dios el Señor
tiene un remanente. Dios, el Señor, tiene un remanente. Entonces, el Señor le da la protección, le da la guianza, le da la cobertura. Dios, el Señor, está guiando sus siervos, vasos que Dios va a usar de una u otra forma. Dios, el Señor, los va preparando, los va preparando para que más tarde ellos vengan a ser instrumentos fuertes, sólidos en el llamado o en el privilegio que Dios les va a conceder. Recuerde usted, por ejemplo, un Moisés, por ejemplo, un Moisés. ¿Cómo se recuerda usted la vida de Moisés en los tiempos cuando Moisés nació? El faraón dio la orden de que todos los niños de los hebreos fueran muertos, fueran degollados. Entonces, la madre de Moisés ya sabe lo que hizo, lo puso ahí como forma de pesebre, y ahí lo pusieron en el junco, lo pusieron en el río, y como Dios, la gracia, la misericordia de Dios, la bondad de Dios iba sobre ese niño. Dios permitió que aquella muchacha agarrara al niño llamado Moisés y lo introdujera dentro del palacio, y allí creció Moisés. Fue influenciado con la doctrina, con todas las cosas de los egipcios, pero Dios lo estaba preparando, hermano, hermana, porque todavía Moisés llevaba sangre hebrea. Se recuerda los conflictos que habían entre un hebreo y un egipcio. Mete la mano ahí Moisés. ¿Por qué? Porque ya llevaba dentro de sí Moisés que él iba a ser un instrumento en las manos de Dios. Y mire, si él estuvo allí en el río, que podía ser arrastrado, pero Dios tiene todas las piezas controladas para que los propósitos de él se cumplan, se desarrollen conforme a lo que él ha establecido. Entonces Moisés crece allí, conoce todo el proceso de ese reinado, todo lo conoce. Y a causa de ese conflicto, el pleito entre el egipcio y el hebreo, Moisés sale por el desierto. Después de estar allá en un lugar de pompa en el palacio, ahora solo bajo el sol, ¿qué? Pastoreando ovejas. Y allá en el desierto, el Señor se le aparece. ¿Se acuerda? En la zarza que ardía y no se consumía. Entonces Dios ahí lo llama y lo envía ahora para allá, para que vaya a libertad al pueblo de Israel. Esa es la forma como Dios trabaja. Y le podemos poner muchos ejemplos como Dios ha venido operando. ¿Se acuerda? Un José que fue aborrecido por sus propios hermanos. Se le privó el amor del padre, que era José era el amado de Jacob. Sin embargo, pues los hermanos, por envidiosos, y lo mismo, había un señalamiento ya de José, pero Dios lo viene preparando hasta que llega a ser, hermanos, un vaso, un instrumento en las manos del Señor, que Dios lo usa. Y a causa de aquella hambruna, José ahora es el instrumento que Dios ha usado. Y él le dice a sus hermanos: es que ustedes no me enviaron aquí, no, que Dios en su misericordia me envió a mí para preservación de ustedes. Esa es la mano de Dios, ese es el proceso de Dios como obra. Así es en el caso de Samuel. Samuel, por ejemplo, si dice que Ana lo dice, por este niño oraba. Y el Señor dice: Dios me concedió lo que yo le pedí. Entonces, vaya, hagamos así, mire, como que Dios agarra a este niño, Samuel, y se lo da a Ana. Entonces, Ana sabía que la vida de Samuel era por la gracia, o sea, era la respuesta de la oración. Ahora, fíjese que lo que hace Ana es que dedica al niño Samuel y lo deja en el templo. Por eso dice que lo deja en el templo y que viva
su vida, sus años de vida de Samuel, que iba para Jehová. Ahora, y esto es lo que es hermoso, ¿no? Porque como decía, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Ahora, ¿por qué Jehová estaba con él? Esa es la pregunta. ¿Por qué Jehová estaba con él? Porque mire, a pesar, hermanito, a pesar de la influencia que tenía él de los dos hijos de Elí, que eran perversos, que eran impíos, que eran malvados, que hacían y deshacían dentro del templo, él no fue influenciado. Eso es lo que nosotros queremos que aprendamos, pueblo de Dios, que nosotros no tenemos que ser influenciados por las cosas del mundo, por las cosas de afuera. No tenemos que ser influenciados. Usted no tiene que ser influenciado por las cosas negativas de las personas. Nosotros tenemos que ser gente. Si vamos a ser influenciados, que seamos influenciados por la vida de Jesús en nosotros, por las cosas celestiales, por las cosas espirituales, esa influencia que venga sobre nuestra vida, para que en los momentos de los peros que estén pasando, o los que están alrededor nuestro, nosotros hoy podemos influenciarlo a ellos. Es como el caso del apóstol Pablo. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo está en la barca, aquellas personas ya sin esperanza de vida? Entonces surge allí el apóstol Pablo y le dicen: tengan buen ánimo, ya los exhorta, le dice: comamos y ninguno de vosotros va a perecer, solamente la nave, porque el ángel de Jehová, de quien yo sirvo y de quien soy, dice, ha estado conmigo y me ha dicho esto, y yo sé que así como él me dijo va a ser, así va a ser. Eso es influencia para los demás, influencia, o sea, influenciar, hermano, de lo que nosotros tenemos. Fíjate que él no fue influenciado por los más de 200 personas que habían allí en la nave, que ya estaban desanimados, estaban sin esperanza de vida, ya sin fuerza y acongojados. Pero ahí él no fue influenciado por eso, no, que él llegó y los influencia. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí a esta tierra. Él no fue influenciado por nada en esta tierra, él vino, y por eso es que él fue hermano, un vaso, un instrumento del Dios de gloria, del soberano, del Padre celestial, para bendición en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo viene y comienza su ministerio y comienza a ser influencia, a tal grado que a Pedro le dijeron hasta la forma de hablar. Sabemos que tú has estado con él, hasta la forma de hablar. Entonces él lo negó, pero esa forma de la influencia que tenía de su Dios, de Jesucristo, su Señor y Salvador, él lo daba evidencia, no podía negarlo. Lo negó de labio, no, pero en sus hechos, en su forma de ser, hablaba igual a Jesús. Hablaba igual a Jesús. Hasta en la forma de hablar se te conoce, tú eres uno de ellos. Entonces, hermanos, eso es una bendición para nosotros, que no seamos influenciados por nadie. Uno está a su lado. Mire, hermano, hermana, si hay un haragán espiritual a su lado, que no sea usted influenciado. Hay gente que dice: ay, y es que mire que tengo tantos compromisos, y que aquí, y que allá. No, usted no tiene que ser influenciado por ese tipo de creyentes. Nosotros tenemos que ser creyentes que estamos dentro del Evangelio, dentro del reino de nuestro Señor Jesucristo, haciendo la obra de Dios, viviendo la buena voluntad de Dios, viviendo la palabra. Y así, hermanos, nosotros podemos decir que, como las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que esté en nuestra vida, porque dijo Jesús que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice aquí. Y Jehová estaba con él, o sea, Jehová estaba con Samuel. Ahora, fíjate, y esto es lo precioso, lo hermoso que nosotros podemos aprendernos también de estos siervos. Claro, aprendemos nosotros de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la roca, Él es el fundamento, Él es nuestro Dios, nuestro Señor, pero también podemos ver la mano de Dios sobre aquellos hombres. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, la presencia de Jehová estaba con ellos, porque también ellos no eran un tipo de siervos que en la mañana andan todos contentos, todos alegres, y en la tarde
se cambió todo. No. Ellos tenían una templanza, tenían una continuidad de la vida del Señor en sus vidas. Se levantaban y se acostaban con gozo, con alegría, buenos administradores de la palabra del Señor, a tal grado que Samuel, que dice que cuando Samuel llegaba a las ciudades, los habitantes se asustaban, se afligían, porque dice, ahí viene el profeta de Dios a saber qué juicio trae. ¿Por qué, hermano? Porque era un siervo, era un siervo que no era influenciado por las tradiciones de esos pueblos, de que ahí estaba ese profeta firme, sólido, llevando el mensaje, llevando la palabra. ¿Pero por qué, hermano? Porque desde joven él aprendió depender solamente de su Dios, de su Señor. Él puso la mirada en Jehová, el Dios de Israel, en el Dios que le había dado la respuesta a su madre, a Ana. Entonces, esa es una bendición que nosotros encontramos en la vida de Samuel, porque aunque aquellos dos, los hijos de Eli, eran perversos y eran malos y ministraban dentro del templo, donde estaba también ministrando el joven Samuel, y que no fue influenciado. Oiga, eso es, qué bueno, hermano. ¿Se acuerda usted también de Daniel? Daniel que estaba cautivo en Babilonia. Y allá él tenía estaba el rey, estaba todo aquel, todos los que estaban en ese palacio, dieron la orden de que el que oraba tenía que doblar rodillas en los dioses que ellos tenían. Y Daniel no, o sea, no fue influenciado. No fue influenciado, y si fue influenciado por la presencia de su Dios en su vida, y eso lo mantuvo firme, lo mantuvo sólido, lo mantuvo como una columna que podía darle la honra, la gloria a su Dios, a su Señor. ¿A dónde fue a parar? Daniel? A causa de su fidelidad, de su integridad, de su firmeza, y no dijo, yo no doblo, yo voy a doblar rodillas en mi Dios, el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese es mi Dios, a Él voy a pedir porque Él es el Dios vivo. Entonces, y fue a parar allá al foso de los leones. ¿Y qué pasó con los leones? Nada. No le hicieron nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía el amparo divino. ¿Se acuerdan también de aquellos 3 muchachos, compañeros también de Daniel, que fueron a parar allá al horno de fuego? Y ese fuego lo multiplicaron para que estuviera más candente. Y entonces los metieron ahí por ser fieles al Señor. Eso no se fueron influenciados por la música, porque le dijo el rey, cuando ustedes oigan los tamboriles y las panderetas, ustedes van a bailar. Y le dijo, oiga mi rey, no vamos a obedecer, no vamos a hacer lo que usted dice, porque sabemos que el Dios de que nosotros servimos nos puede librar de su mano. Y los metieron al horno. No fueron influenciados por esas cosas de esos pueblos, de esos reinados, sino que se mantuvieron firmes. Y mire, y no pasó nada. Y entonces el rey dice que quedó asustado porque dice, ¿cuántos metieron ahí al horno? 3 o 4, 3. Pero ¿y por qué veo 4? ¿Y qué es la presencia? Como dice, y Jehová estaba con él. Qué lindo, hermano, que nosotros tengamos la presencia, la guianza del Señor Cristo Jesús en nuestra vida. Que tengamos la presencia, la guianza de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. O sea, Samuel no fue influenciado por la actitud de los hijos de Elí. Porque dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y me imagino que también nosotros, los 2 hijos de Elí, enfrente de Elí ministraban. Pero eran perversos, eran. Si el Señor lo exhorta, el Señor envió un mensajero allí a Elí a exhortarlo. ¿Por qué no había exhortado? ¿Por qué no había puesto disciplina a sus hijos?
Pero eso es, hermano, la enseñanza que podemos aprender acá. Samuel no fue influenciado por la actitud. Samuel bien hubiera dicho, bueno, si esos son los hijos del sacerdote Elí y ellos están haciendo, bueno, también yo puedo hacer eso. No, Samuel se mantuvo íntegro, fiel a su Dios, a su Señor. Por eso dice, por eso que vemos acá que después Dios lo llama. Samuel, Samuel. Qué momento hermoso, qué momento precioso, hermano. Escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Y Samuel, como era un joven, él pensó que Elí, el sacerdote, le llamaba. Y el sacerdote le dice, no, es que yo no te he llamado, no te he llamado. Cuando vuelvas a oír la voz, el sacerdote sabía, fíjese hermano y hermana. Mire, ¿por qué el sacerdote le dice a Samuel, yo no te he llamado? Seguramente Dios, Jehová, te está llamando. Dile, heme aquí, habla Jehová. Se daba cuenta que este muchacho, este jovencito que estaba allí, tenía una vida agradable, aceptable, una vida que su voluntad la había sometido a la voluntad del Dios de Israel. Eso era evidente de un joven que estaba ahí administrando en presencia de Elí al Dios de Israel. Entonces, por eso que el sacerdote le dice con seguridad, Jehová te está hablando. Entonces cuando después le dice Samuel, Samuel, entonces le dice Samuel, heme aquí, habla, que tu siervo oye. Hermano, qué hermoso momento para la vida de Samuel. Ahora, Samuel viene a ser uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Imagínense este siervo llamado Samuel y que comenzó con la amargura de su madre, Ana. Con la amargura fue a la presencia del Dios de Israel y ahora vino el hijo de Ana, que es Samuel. Ahora Samuel va a ser un gran profeta, un gran siervo en las manos de Dios. Y a tal grado que dice que todos en Israel, dice, se daban cuenta que Samuel era fiel profeta de Jehová. Qué testimonio más hermoso, más precioso que tenía Samuel. Es que mire hermano, cuando el hombre, la mujer que honra a su Dios, Dios lo honra, Dios lo honra. Por eso es que usted puede tener quizás personas a su lado que tienen mente negativa o posiciones tremendas al Evangelio de Gloria, pero no ser influenciado, sino que nosotros somos llamados a hacer influencia sobre los demás. En el caso de Samuel, él fue un hombre, fue un siervo en las manos de Dios y que tenía impacto, porque cuando él llegaba a las ciudades, temían, ahí viene el profeta, a saber qué trae el profeta, juicio trae, palabra trae, porque eran siervos en las manos del Señor. Gracias al Señor. Y espero, hermanito, hermana, que también nosotros, el consejo es que nosotros, hermanos, no permitamos que seamos influenciados por las corrientes de este mundo, por corrientes religiosas, sino que nosotros dependamos de la guianza del Señor. Y si somos influenciados, que seamos influenciados por el poder de nuestro Dios, de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, al recibir, hermano, todas esas bendiciones, nosotros estamos siendo fortalecidos, lo estamos siendo sólidos, y en los momentos de tempestades vamos a levantarnos, así como lo hizo el apóstol Pablo, con palabras de ánimo, con palabras de aliento, y así vamos a influenciar a los demás. Usted y yo hemos sido llamados
a hacer influencia, pero de ese evangelio de gloria, ese evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor, y que la paz y la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Señor, siga fluyendo sobre nuestra vida. No se olvide, hermano y hermana, no se olvide que usted y yo estamos sostenidos con la mano poderosa. El Dios de gloria nos guarda de todo mal, de todo peligro, y dice la palabra de Dios que fuimos nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el poder que está en nosotros, hermanos, no es como el poder que está allá afuera. Gracias a Dios, el Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos. Y cuídense, y que la gracia y la bondad y la misericordia fluyan sobre su vida. Amén. Amén.